Entonces ahora para la propuesta misma le vamos a pedir a Lucho Guerrero su participación. Buenos días. Tengo quizás dos encargos difíciles esta mañana. El primero es resumir en 40 minutos un trabajo que ha sumado muchísimas horas, días, meses, en realidad 2 años, como dice Jesús. Numerosas discusiones, debates, conversaciones, revisiones bibliográficas, eventos, viajes. Decir en 40 minutos, digamos, hacer una síntesis de todo eso no es un encargo fácil. Y el segundo encargo es hacerlo de una manera sencilla y clara. Es decir en fácil algo que en realidad es muy complejo, porque la profesión docente es una profesión compleja. Son complejos los retos que enfrentamos los maestros y son complejas las habilidades que tenemos que desplegar para poder enfrentarlos. Pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Me han dado este aparato, pero yo no sé cómo se usa, así es que prefiero pedirle a mi compañera más bien que esté atenta a mis señales. ¿Puedo usar esto mejor? Okay. Bien, vamos a ver si funciona. Lo primero que quiero compartir con ustedes son nuestros puntos de partida. Y entonces quiero compartir con ustedes cuáles son las 4 premisas sobre la profesión docente de las que estamos partiendo, cuáles son las 7 razones para el cambio de la práctica docente, cuán viable es que la docencia pueda evolucionar hacia un estadio superior de desempeño, en qué situación se encuentra el país y la educación y en qué medida eso justifica que la docencia pueda asumir el reto o tenga que asumir el reto de modificar y calificar todavía más su desempeño profesional y qué cosa es lo que dice el Proyecto Educativo Nacional. Voy a intentar decir esto de una manera sencilla, breve y rápida, espero poder hacerlo. A ver, primera premisa. La docencia es una profesión relacional. Lo que estoy diciendo es quizás obvio, pero miren, a veces las cosas obvias se nos pierden de vista, de tan evidentes que son. La docencia forma parte, como otras profesiones que están en continuo contacto con seres humanos, de estas profesiones donde el vínculo con el otro es fundamental. Cuando ustedes van, si han tenido la ocasión de ser atendidos en un hospital y padecer la despersonalización del trato del médico o de la enfermera, ustedes pueden darse cuenta perfectamente de lo que digo, es decir, justo en circunstancias en las que uno necesita sentir el vínculo, necesita sentirse reconocido, necesita sentir que uno es notado y acogido por el otro, es cuando uno menos lo siente. Entonces, la docencia es una profesión relacional y el vínculo con el otro, la construcción de vínculos sanos, constructivos, adecuados con el otro, es fundamental.
Quienes piensan que la docencia consiste en pararse delante de una pizarra y hablar durante 5 horas y poner los vínculos entre paréntesis, está en un profundo error. El desafío de construir vínculos sanos, constructivos, adecuados con niños, jóvenes y adolescentes es fundamental para el éxito de la tarea docente. Lo segundo, el docente en tanto profesional es un profesional que tiene que ser capaz de discernir y tomar decisiones. Quienes piensan que la docencia consiste en apretar un botón y trabajar en automático y repetir un cassette día tras día, año tras año, también está en un profundo error. La docencia consiste en tomar decisiones continuamente, porque los grupos humanos son distintos, las realidades son distintas, las circunstancias en las que tengo que enfrentar una clase nunca son iguales. Entonces, el docente tiene que estar todo el tiempo haciendo discernimiento de situación y tomando decisiones para elegir una entre varias soluciones posibles a los retos que se nos presentan cotidianamente en el aula y en la escuela. Una tercera premisa es que el desempeño profesional es una práctica. Si han tenido la experiencia de pasar por alguna o varias de las evaluaciones que se han venido practicando en los últimos años, ustedes podrán darse cuenta cómo, digamos, cuando a uno lo examinan por sus conocimientos, no lo están examinando necesariamente por la manera como uno se desenvuelve en la realidad. Hay personas que pueden tener una cierta dificultad en comunicar lo que hacen o lo que saben cuando lo hacen. Y sin embargo, cuando las vemos actuar en el terreno, nos damos cuenta que es una persona que sabe más de lo que es capaz de expresar. El desempeño profesional es una práctica. Y cuando hablamos de competencias docentes, estamos hablando nosotros de un hacer. En tercer lugar, las funciones docentes, hablar de buen desempeño docente es remitirse a ciertos marcos que ya han venido estableciéndose en años precedentes. Es decir, no estamos partiendo de cero, no estamos pensando por primera vez en el tema. Tenemos la Ley General de Educación, tenemos el Proyecto Educativo Nacional y en ese sentido tenemos una base, ¿no? A partir de la cual poder reflexionar sobre los desempeños profesionales de los maestros. Bien, ¿qué es lo que hace viable el buen desempeño profesional? En primer lugar, necesitamos modificar lo que los psicólogos sociales llaman la representación social de la docencia. La imagen que se tiene del profesor es la de un profesor como el que está allí, ¿verdad? Parado delante de un grupo de alumnos y enseñando al pie de una pizarra. Esta imagen social de la docencia no permite que la docencia pueda progresar. Un docente que interactúa con sus alumnos, que forma equipos de trabajo, que hace investigación, que genera debates, que estimula y pone en práctica el pensamiento crítico, que demanda opinión y creatividad de sus estudiantes, no se refleja en esa imagen. Y esa imagen, sin embargo, es la que prevalece en el sentido común de extensos sectores de la sociedad peruana. Una segunda condición tiene que ver con la coherencia de las políticas educativas. Quienes hemos podido seguir atentamente el desarrollo de las políticas desde comienzos de los 90 hasta la fecha, que ya son más de 20 años, podemos ver cómo la política educativa ha ido dando marchas y contramarchas. Y muchos profesores, la capacitación, las distintas políticas de capacitación docente son un ejemplo de eso, han podido ser testigos de cómo los mensajes que se reciben no son necesariamente mensajes coherentes. Un día se les dice una cosa, otros días se les dice otra. Entonces, las inconsistencias de la política educativa no ayudan a asumir el desafío de evolucionar en la práctica profesional. En tercer lugar, se necesita también una política docente que construya condiciones, mejores condiciones y oportunidades.
Estamos hablando de tener, como lo recordaba Jesús, una política docente que mire con mucho más atención las condiciones laborales y de trabajo, sobre todo de los profesores que trabajan en situaciones difíciles en el país. Y en cuarto lugar, necesitamos encarar el tremendo desfase histórico de la escuela como institución respecto de lo que hoy se espera de los maestros en el país. Es decir, nosotros trabajamos en instituciones educativas cuyo formato, cuya manera de organizarse, cuya manera de tomar las decisiones, en realidad mira más al siglo XIX que al siglo XXI. La institucionalidad escolar rígida, vertical, compartamentalizada, prisionera de rituales y tradiciones, no permite que los profesores puedan sacar la cabeza y hacer lo que todos esperamos. Es decir, un profesor que derriba los muros de las escuelas, sale a la comunidad, aprovecha las experiencias de vida y la cultura de los estudiantes y genera una dinámica abierta de diálogo, investigación y debate en las aulas. Bien. Hay 7 razones de peso para que la docencia necesite dar un paso adelante. Una tiene que ver con el notable desarrollo del conocimiento humano. Si hablamos solamente de la segunda mitad del siglo XX, las cosas que hoy se saben respecto del aprendizaje, la inteligencia humana, el desarrollo infantil, la comunicación humana, son sustantivamente distintas que las que manejábamos en la primera mitad del siglo XX. No obstante, el desarrollo de la ciencia y del conocimiento humano, las prácticas docentes muchas veces siguen ancladas a concepciones, a premisas, a nociones que la ciencia superó hace décadas. En segundo lugar, el reconocimiento de la riqueza de la diversidad cultural. Somos en el Perú y en América Latina sociedades multiculturales, siempre lo hemos sido, y sin embargo el reconocimiento de que esa diversidad existe y que además es una riqueza es relativamente reciente. El reconocimiento de la multiculturalidad y de la inmensa potencialidad que representa, no para la educación, sino para el desarrollo del país, para la construcción de una nueva y mejor civilización. Como digo, es un hecho relativamente reciente y eso desafía también prácticas educativas más bien autocentradas en un solo código cultural. En tercer lugar, los cambios ocurridos en la economía y en el mundo del trabajo, donde hoy en día se necesita agentes económicos que sean capaces de pensar, producir y tomar decisiones, y no simplemente de subordinarse a un jefe y obedecer instrucciones al pie de la letra. Entonces, esto desafía también una manera de asumir la docencia. En cuarto lugar, la evolución en el concepto de la docencia. La profesión docente ha sufrido también evoluciones importantes. Hoy en día el reconocimiento de la diversidad del aula, que no es solamente diversidad cultural, sino que es también diversidad individual, diversidad de personalidades, diversidad de habilidades, de contextos, de historias, de trayectorias, de estilos, de género, le plantean al profesor desafíos en los que antes no pensábamos, porque asumíamos que el aula era una entidad homogénea a la que podíamos tratar básicamente de una manera homogénea. En quinto lugar, la evolución de los sistemas educativos que están transitando de la centralización a la descentralización, basados en la premisa de distribuir de manera más democrática la posibilidad de tomar decisiones respecto de decisiones importantes que antes se concentraban en pocas manos, en pocas personas. Entonces, un sistema educativo que se descentraliza y que va
dejándole a la escuela la posibilidad de que asuma sus responsabilidades y tome sus propias decisiones, le plantea a la docencia también un desafío importante en un contexto en el cual las escuelas han estado acostumbradas a funcionar todas de una manera bastante uniforme. Es decir, donde se esperaba que cada escuela, digamos, tuviera una dinámica prácticamente equivalente a la dinámica de las demás. En sexto lugar, el desvanecimiento de la fantasía del aula homogénea, ya me refería a esto. En séptimo lugar, la complejidad de los aprendizajes que hoy se demandan. Lo que hoy se espera de los alumnos, lo que se espera de las nuevas generaciones, son capacidades bastante más exigentes y complejas de la que se esperaba, de la que la sociedad le demandaba a las escuelas en los años en los que nosotros estuvimos en las escuelas y fuimos escolares. Y son aprendizajes cuya complejidad requieren del profesor cosas distintas de las que se venían haciendo. Ok.